Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo conversatorio de la agencia Veritas Vox. Yo soy Sergio Zeta, me da mucho gusto saludarles en esta nueva ocasión, donde vamos a seguir tocando temas interesantes que tienen que ver con este proceso judicial que ya está en marcha y sobre todo, pues también con las campañas de las personas aspirantes que prácticamente pues estamos a unos días de que comiencen. Este conversatorio se titula Caminos hacia el Poder Judicial, Información y Campañas. Y bueno, el título tiene que ver justamente con lo que les comento de las campañas, pero también con la información, sobre todo por la falta de información o quizá por las versiones y especulaciones que hay, que a lo mejor han impedido que los propios aspirantes se detengan, que no participen en algunos eventos, que no se capaciten, es decir, ellos mismos se encuentran con bastante desinformación o con versiones ahí de que pudieran estar incurriendo en actos anticipados de campaña. Y bueno, es un fenómeno que está ocurriendo en este momento. Y vamos a comenzar diciendo que la reforma judicial y las elecciones de cargos judiciales aquí en México, pues marcan un cambio de paradigma en cómo se ve integrar nuestro poder judicial, pero también, como les comentaba, trae retos importantes, en este caso incertidumbre, vacíos de información y una percepción de falta de claridad entre quienes aspiran a estos cargos. Por eso, nuestro objetivo en la agencia Veritas Vox es muy claro: brindar una guía práctica a las personas candidatas, disipar temores y motivar a la ciudadanía a involucrarse justamente en las elecciones del próximo 1 de junio del año 2025. Pero vamos a conocer a quienes nos acompañan en esta mesa, en esta ocasión. Primero quisiera presentar y agradecer la presencia de la maestra Cecilia Guevara Herrera. Cecilia, muy buenos días. Hola, buenos Ella, días. gracias por estar con nosotros. Ella es maestra en Derecho Electoral con más de 24 años de experiencia electoral a nivel federal y local. Actualmente funge como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se encuentra con nosotros, ya está con nosotros el maestro Ramón López Castro, si no él se va a incorporar en un momento. Ramón, ya, ¿verdad? Ah, no, todavía no, se va a incorporar con nosotros en unos momentos el maestro Ramón López Castro, pero presento a David Flores. David Flores, quien también ya ha participado con nosotros en algunos otros conversatorios. Él es publicista con más de 30 años de experiencia en el sector de la publicidad, habiendo trabajado en importantes agencias como Leo Burnett y McCann Erickson. Y a lo largo de su carrera ha manejado cuentas como Shell, ExxonMobil y la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. También ha sido cliente trabajando en marketing para Goodyear México y en el gobierno de Morelos. Y les reitero, bueno, se va a incorporar con nosotros en un momento el maestro Ramón López Castro. Yo soy Sergio Zeta, periodista y consultor con más de 30 años de experiencia, y estaré moderando esta charla para que sea lo más clara y lo más útil posible. Y bueno, vamos comenzando, si les parece, con un tema que es fundamental, y yo le pediría a la maestra Cecilia que nos diera un primer comentario en torno a las reglas del juego que las autoridades electorales pues están disponiendo para este proceso electoral judicial 2025. Sabemos que el INE eh, pues aprobó, el Consejo General del INE, un catálogo de sanciones que pudiera ser, Cecilia, no sé si estoy en lo correcto, una primera guía, ¿no? Para los contendientes, para que puedan saber qué sí, qué no pueden hacer. Y sin embargo, a pesar de que ahí está, también ocurre un fenómeno que llama la atención. Los mismos contendientes o las personas que van a aparecer ya en la boleta próximamente, pues desconocen aún estas reglas, ¿no? Pero ¿podías darnos un comentario inicial sobre estas reglas precisamente? Claro que sí. Buenos días. Un gusto de compartir esta mesa con ustedes, esta charla. Sí, Gracias. como bien dice Sergio, estamos a punto de iniciar la campaña electoral. Inician el 30 de marzo y las personas candidatas a juzgadoras, pues, digamos, de naturaleza no son políticas. Entonces, sí es verdad que quizás están teniendo muchas dudas de qué sí pueden y qué no pueden hacer durante la campaña electoral, pero también, como bien dijiste, hay una serie de acuerdos que se han emitido, que se pueden consultar en el INE, y uno de los principales es este acuerdo del Consejo General sobre las reglas de actuación de los candidatos durante esta etapa.
y las infracciones que en su caso podrían cometer si no cumplen estas reglas. Ahora, estas reglas no son en nada nuevo, solo están aterrizados, están en la reforma que se hizo a la Constitución y a la LEGIP a partir de septiembre de 2024, que se publicaron en el Diario Oficial, solo están un poco más aterrizadas o más simplificadas, pero digamos retoman lo que se establece en la Constitución y en la ley federal electoral, o la LEGIP, lo que nosotros decimos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué nos dice aquí? Que hay ciertos actos que si tú no los cumples, vulneras la normativa electoral y eso pues puede provocar que alguien te denuncie. Entonces, ¿Como cuáles ejemplos tendrías sí, tú a la claro, mano, Cecilia? claro, ¿Cómo sí. qué ejemplos nos podrías proporcionar? Es prácticamente que tú puedes hacer tu campaña en redes sociales, tus redes sociales, y a través de volantes impresos en papel que sea reciclable. Digamos, esas son las reglas básicas en las que tú puedes hacer. Estas redes sociales tienen que ser personales. Para esto, las personas que son candidatas a juzgadoras en cualquier ámbito ya debieron de haber, para estas fechas, haberse registrado en las plataformas que el INE les mandó un código y un correo y les pidió, para efectos de estar viendo en cómo utilizan sus recursos y eso, una serie de datos, entre esos sus redes sociales, y hay una plataforma que se llama Conócelas, que si quieres ahorita andamos un poco más en ella, que tienen hasta el 29 de marzo para llenar sus datos, y ahí también ya pusieron sus redes sociales. En estas redes sociales, las que quieran, pueden estarse promocionando a partir del 30 de marzo. Ahorita quien tiene redes sociales naturalmente, orgánicamente o como le quieran llamar, pues pueden sus actividades. Hay muchas personas juzgadoras que te explican cuál es su función, qué labor desarrollan en materia penal, civil, electoral, pero pedir propiamente el voto es a partir del 28 de marzo. 30 de marzo, perdón, que inician las campañas. Lo que no pueden hacer es comprar publicidad en redes sociales o algo que les aumente su presencia. Eso no lo pueden hacer. Tampoco pueden contratar radio y televisión, tampoco pueden contratar espectaculares o pancartas, ningún material que no sea papel reciclable, impreso, en el que puedas repartir volantes. Entonces, redes sociales y papel impreso. A partir de que inician las campañas, pues la campaña es naturalmente el momento en que toda persona juzgadora pues va a decir por qué ella es la persona idónea, va a convencer a la ciudadanía de por qué es la persona idónea para votar. Entonces, obviamente, puede llamar al voto, decir las razones por las que su trayectoria, su visión de la justicia electoral, sus objetivos, pueden convencer a la ciudadanía de que son las personas ideales para integrar ya sea un tribunal o para ser los jueces de algún ámbito. Y casi las reglas aplican, bueno, de hecho las reglas aplican igual al ámbito federal y local. Muy bien, Cecilia, gracias por este primer comentario. Bueno, hay un tema también que tiene que ver y que está pendiente todavía, que es el tema de los topes de campaña, ¿no? Porque sí, claro, el Consejo General del INE había decidido unos topes, un tope único, que recuerdo que era de 220,000 pesos aproximadamente, sin importar, digamos, el cargo por el cual estaba compitiendo un candidato, y sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás, por decirlo en palabras así muy sencillas, esta decisión del INE, y el INE pues próximamente tendrá que sesionar para ver cómo van a quedar. Todo indica que a lo mejor van a ser diferenciados. Ramón López Castro, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Rápidamente presento al maestro Ramón López Castro, si me permiten. Él cuenta con una destacada formación en Derecho y Administración, con estudios de maestría en Gestión Pública y Derecho de los Negocios,
asesor jurídico en el Congreso de la Ciudad de México, trabajando en diversas gestiones legislativas y además tiene experiencia en el ámbito de la administración pública y el derecho mercantil. Ramón, bienvenido. Hola, ¿qué Bienvenido a este tal? conversatorio. Gracias por invitarme. Estamos en la primera etapa hablando de las reglas que tienen los aspirantes a cargos judiciales. Ya Cecilia nos da un panorama completo de cuáles son las cosas que se permiten, pero platícanos un poco más. ¿Tú cómo ves el margen de maniobra que pudieran tener los aspirantes con estas reglas que se han dado, ¿no? Y que hemos visto que en este proceso las cosas se van construyendo día con día, y eso a lo mejor es un factor que le ha generado incertidumbre, ¿no?, a los propios candidatos. ¿Cómo ves, Ramón? Sí, hay una zona gris, como le llamo yo, en la gestión de las candidaturas, que a mi juicio se está revelando o se está mostrando en 3 ámbitos. El primero es esta etapa pequeña pero importante de la precampaña, que no es precampaña porque no existe ese término, pero para los efectos prácticos hay una precampaña, y que hemos visto en redes sociales, o al menos yo he visto videos de candidatos y candidatas que, sin promover abiertamente su candidatura, porque estaría prohibido en estos momentos, hacen apología de algún tema jurídico, aparecen haciendo algún tipo de, o participando en algún tipo de evento legal, de análisis legislativo, o con algún colectivo. Una candidata apareció con un colectivo de índole feminista, hablando un poco de la justicia con perspectiva de género. En casos más osados y que me parecen más peligrosos en este margen de maniobra, pues había candidatos y candidatas que decían, bueno, yo renuncié, o yo pedí licencia, o yo estoy comprometido al proceso electoral porque seré candidato, o sea, hablando en futuro, usando verbos en futuro, y diciendo qué es lo que han hecho en estas etapas previas, que me parece ya abiertamente un acto de proselitismo. A mí bastará ver o tendremos que ver qué opinan las autoridades electorales al respecto. Ese es el primer ámbito. Luego está todo este tema que la maestra María Cecilia Guevara y Herrera ya nos platicó de el financiamiento, de los recursos que tiene la ciudadanía para conocer a los candidatos. Y ahí, en estos ámbitos, yo veo que el tema de fiscalización y financiamiento propio de las campañas, pues todavía va a tener que definirse, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó, en efecto, para atrás un acuerdo del Consejo General del INE en este sentido. El INE va a tener que resolver de inmediato esta situación, haciendo una glosa diferenciada de los gastos de los candidatos y candidatas. Y también falta mucha promoción. Ese es el tercer ámbito que yo veo. Falta mucha promoción, y aquí estamos ante una disyuntiva. Tiene que hacer la promoción electoral, no me refiero a los candidatos y candidatas, sino a la misma elección, invitar a la ciudadanía a votar, explicarle a la ciudadanía qué se va a votar. A esa promoción me refiero, a esa divulgación electoral. Okay. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer nada más el INE? ¿O lo puede hacer cualquier órgano del Estado? Porque ya está ocurriendo eso. Lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer un partido político, aunque los partidos políticos no pueden, no deben apoyar a un candidato o candidata. Pueden invitar a la ciudadanía a participar en la elección y explicar de qué se trata. A mi juicio sí, pero es una zona gris, porque pues claro, parecería que la reforma constitucional quiere evitar a toda costa que el capital privado, el financiamiento privado y los partidos políticos participen en esta elección, pero no estamos hablando de apoyo a un candidato concreto, estamos hablando de promocionar el hecho de ir a... Esos son los ámbitos que yo veo.
Pues sí, muy interesante ese tema de las zonas grises, porque parece que hay, si uno se pone a revisar, pues desde que estamos inmersos en este tema de la reforma electoral y la elección, la reforma judicial, perdón, y la elección judicial, pues encontramos, ¿no? Como bien dice Ramón, varias zonas grises. Vamos a abundar más en ese tema más adelante. Y bueno, David, tú como publicista, como gente que sabe de la promoción y digamos, de esos resortes finos que debe de empujar un aspirante o cualquier producto, en este caso, pues son productos, ¿no? O sea, que tienen que salir a convencer a la gente de que son la mejor opción. ¿Cómo ves esto? O sea, hay como que el carril es muy pequeño para moverse y poder promoverse, ¿no? Y quizá no hay la señalización en el camino adecuada para ver para dónde, para dónde agarra uno. ¿Cómo ves tú todo esto desde tu expertise, digamos, profesional? Fíjate que yo veo algo muy interesante que está sucediendo, desde luego como un tema inédito en el país. Y me llama mucho la atención que la maestra Cecilia decía algo muy importante, ¿no? O sea, es que los candidatos no son políticos, menos comunicadores. Y entonces ahí es donde viene un tema, porque ante tal desinformación y ante tantos cambios y legislaciones y ajustes, pues la gente se va perdiendo. Y la verdad es que están más interesados en ver cómo se van a candidatear, quién los apadrina de alguna manera, porque nos ha tocado ver casos por ahí de, ¿no? De gente que dice, bueno, es que estoy esperando instrucción, pero pues, ¿instrucción de quién? Si tú eres el candidato, tú deberías tomar las riendas de esto y poder sacar adelante. Además, hay un factor bien interesante que estamos acostumbrados a que todo lo que tenga que ver con campañas políticas hay un gasto oneroso, ¿no? Siempre es apoyos de tal y tal lado, gastos no comprobados, temas anticipados, etcétera. Y entonces hoy hay un freno que me parece muy interesante porque al final del día es medir a todos bajo un mismo parámetro. No va a haber forma, hasta donde entiendo, ¿no? Que puedan salirse de estos límites de campaña en función de la candidatura que están teniendo. Pero sí es muy importante, ¿no? Dentro de estos límites o dentro de estas reglas, cómo uso estos lineamientos a mi favor. Y una de las cosas que mencionabas ahorita, Sergio, y que no están viendo ellos, tú decías cómo son estos productos. En realidad son marcas. Recordemos que cada uno es una marca y representa algo y tiene una propuesta, ¿no? Que quiere comunicar, para lo cual van a ser considerados dentro de estas candidaturas y dentro de estas campañas. ¿Cómo funciona el tema de las marcas? Ofrecen algo, ¿no? Buscan esta conexión con la audiencia, de tal forma que siempre sean considerados dentro de la compra o dentro del hábito de uso o como sea que esto se mueva. Yo creo que esto va a ser bien importante que todos los candidatos lo puedan entender y busquen de verdad asesoría profesional en este sentido, porque si bien nada más te dicen tienes 200,000 pesos, la gente se apanica. Y yo me pregunto primero, ¿cómo van a poder constatar que esos 200,000 pesos ya estaban en la cuenta del candidato? Primero, para poder hacer la inversión publicitaria con las reglas y las normas que estén. Dos, este candidato, ¿cómo va a utilizar esa inversión y cómo se va a comunicar con la gente? Si van a hacer sus volantes, el tema de redes sociales, se anticipó a generar seguidores o no, porque recordemos que ahora va a pasar de la foto con Cuquita, su perrita, ¿no? A hablar, ¿no? de esta propuesta que él tiene y por qué quiere ser juez, magistrado, la posición que esté buscando. Y entonces eso es difícil de repente un poco romper de esta parte de mis redes sociales personales, donde están los memes, las fotos familiares, donde está toda esta parte. ¿Cómo evoluciono ahora a decir que soy un candidato, ¿no? De las elecciones del Poder Judicial y que la gente en verdad pueda entender qué es lo que yo estoy proponiendo y vote por mí? Eso creo que es uno de los grandes retos. Hay que romper con la desinformación, bien lo decía el maestro Ramón. Yo creo que ha faltado un poco o mucho de claridad en cómo comunicar las cosas. Si bien se han hecho muchos esfuerzos de decir las fechas, los procesos, los lineamientos, reglas, etcétera, creo que hoy es bien importante seguir construyendo. Yo estaría de acuerdo con lo que dice el maestro, que todos, evidentemente, podríamos convocar o podríamos informar de dónde estamos y promover el voto, porque creo que hoy la participación debe crecer. Por ejemplo, hablábamos de la intención de voto, donde
la gente sí quiere votar, pero desconoce exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, pues ahí hay un hueco, ¿no? Esta zona gris que mencionan, hay un hueco donde hay una oportunidad para de verdad comunicar. Y creo que los candidatos deberían de estar ahorita precisamente trabajando en toda esta área gris para identificar, ¿no?, quién es su audiencia, hacia dónde van, qué quieren comunicar, cómo lo van a hacer y estructurar un plan, que si bien no son comunicadores y tampoco políticos, pues bueno, ya tienen que buscar la forma de hacerlo, y creo que ahí es donde está el gran reto de estas elecciones para los candidatos. Bueno, lo que estamos viendo, digamos, en estas primeras participaciones de ustedes es que hay una gran necesidad de información, ¿no? Hay una gran necesidad tanto para las personas que aspiran, tanto para los ciudadanos, tanto también pues para quienes están involucrados, incluso para quienes diseñaron esta reforma judicial. A veces pues no se entiende que no tengan la información suficiente o desconozcan algunas de las cosas por las cuales votaron. Y aquí mi siguiente planteamiento que quisiera hacérselo a Cecilia, a la maestra Cecilia, es el hecho de que a lo mejor ante, digamos, esta necesidad de información, estamos viendo efectivamente que hasta el propio gobierno o algunos otros actores políticos están involucrando, tratando de informar y dar el ABC, ¿no? De por dónde viene la elección, cómo vamos a votar, es decir, como que de repente le cayó el 20 a todo mundo de que hay que motivar la participación ciudadana. Los porcentajes que se han previsto de participación para el 1 de junio son muy pobres, hablan de entre 8 y 15%, ya siendo muy optimista. Entonces, como que de repente dijeron, todos tenemos que salir a informar, y no sé si sea correcto, Cecilia, por ejemplo, lo que vimos el otro día en la mañanera con la secretaria de Gobernación diciendo el ABC, ¿no? De cómo debe votar uno. Y es parte, digamos, de esta confusión, esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Sí, Sergio, tienes razón. O sea, aquí hay como el gran reto de la información, por un lado, y pues la creatividad y el ingenio de las personas juzgadoras, por otro, y la ciudadanía involucrada por lo que está, por lo que se logra transmitir y les queda claro cómo impactan este tipo de votaciones, cómo los va a impactar directamente en sus vidas y en su día en día, aunque crean que no. Antes de contestarte este tema de información, a ver, tres datos importantísimos para las personas juzgadoras, o al menos 3 lineamientos mínimos o acuerdos mínimos que deben de conocer. El que ya platicamos de los procesos sancionadores, o sea, qué infracciones electorales pueden cometer o no cuando realizan sus actos. En esta etapa, que como bien decía el maestro, no es de pre-campaña, porque no existe esa fase, sí. pero digamos, quizá la podríamos llamar intercampaña, o a la espera de que inicie la campaña, que pueden comunicar en campaña, que no pueden hacer 3 días antes de la jornada electoral, porque es veda, o sea, ahí no pueden transmitir nada, y propiamente la jornada electoral. Entonces, estos lineamientos les indican permisiones y prohibiciones. Está el reglamento de fiscalización, que es el que te dice todos los procedimientos que tienes que hacer. Por ejemplo, comentaban esto de, pero ¿cómo van a saber si pueden, que tienen una cuenta o que están gastando? No, todas las personas juzgadoras tuvieron que haber registrado una cuenta bancaria, ya sea que la que tuvieran o abrir una propia, y eso lo dice el reglamento de fiscalización, y tienen que usar prácticamente todo, pagarlo con tarjeta, porque, digamos, a lo mucho hay un límite aproximado de 2,200 en efectivo que se pueden usar. Fuera de eso no se puede usar nada de efectivo, todo se tiene que comprobar, y eso lo puedes ver en el reglamento de fiscalización. Aparte, además de una plataforma donde van a decir las personas juzgadoras sus trayectorias, su vida, quiénes son, todo, digamos, su currículum, hay otra plataforma de fiscalización que le llaman MEFIC, donde tienen que estar reportando sus actividades. La de Conoce, se llama Conoce, es la primera, que es para
la plataforma que el INE ofrece a todas las candidaturas para que se den a conocer, digamos, a través de esa vía. Esa es pública. Y hay otra que se llama MEFI, que solo es para la autoridad fiscalizadora del INE, en donde tienen que dar datos de su cuenta, de sus actividades, tienen que registrarlas 5 días antes si están agendadas. Si es de última hora, pueden registrarla durante ese día o 3 días después. Entonces, hay una serie de, digamos, parámetros que se deben de cumplir y a los que deben estar atentos, y está el reglamento de fiscalización. Y otro muy importante es, digamos, hay como 25 acuerdos, pero al menos 3 básicos, desde mi perspectiva. Dentro de la misma propaganda electoral hay un reglamento de niños y niñas y adolescentes, porque cuando tú haces tu propaganda electoral, a la gente a veces le gusta mucho fotografiarse con personas menores de edad. Para esas personas menores de edad, si tú no tienes su autorización, si no tienes la autorización de quienes son sus padres o quienes ejercen la patria potestad, es una regla súper básica en materia electoral. Si tú pretendes o quieres, por alguna razón, transmitir tus mensajes con niños, niñas y adolescentes, tienes que pedir la autorización de sus padres o quien ejerza la patria potestad y la opinión informada de esos niños. Entre otras reglas, esas son reglas básicas que dicen los lineamientos. Y estos lineamientos ya avanzaron por una sentencia del tribunal, e incluso si tú vas a usar no niños, sino vas a usar inteligencia artificial, por ejemplo, tienes que decir qué programas usaste, cómo los usas, o sea, que, digamos, no me sé los nombres técnicos, pero tienes que dar una serie de reglas. Entonces, esos 3 documentos son básicos y los pueden consultar en la plataforma del INE, o sea, hay un micrositio para esto, o a través de tu plataforma que mantienes día a día informados de cómo están las actividades. Bueno, eso es un punto. Muy Ahora, bien. Muy importantes puntos, Cecilia, sí. Y que están los links. Eso sí lo tienen que tener muy presentes los candidatos. Por ejemplo, algo que no pueden hacer, o sea, si cuando ya estén en campaña, no puedes expresarte libremente, pero tu libertad de expresión tiene un límite. No puedes calumniar al otro. Es decir, en materia electoral no puedes decir, atribuirle hechos o delitos falsos, o sea, algo que no esté respaldado. Puedes emitir opiniones, pero tienes que diferenciar bien cuando es tu opinión de cuando ya le estás atribuyendo quizá un delito y eso, y no está respaldado. Si tú atribuyes hechos o delitos falsos, tienes que cuidarlo, porque hay una regla que es a sabiendas de que sea falso. O sea, si está respaldado lo que estás diciendo, bueno, esto es, pero no puedes calumniar. No puedes cuando en tu propaganda no puedes ejercer violencia política por razón de género. Es otra cosa que tienen que cuidar. Esos son límites a la libertad de expresión, que los pueden ver en el texto constitucional. Digamos, como en líneas muy generales sería, pueden manifestarse eso, pero con límite. No puedes contratar, no puedes calumniar, no puedes ejercer violencia política de género, tiene que ser respetuoso tu propaganda. ¿Cómo podemos saber o no eso? En los lineamientos. En los lineamientos sobre las infracciones electorales, ahí está. Bueno, ahora, las autoridades pueden comunicar o no. Precisamente ayer se resolvió un caso que no estaba, que el INE había emitido un acuerdo sobre los tiempos en radio y televisión para promocionar este proceso electoral. El INE, en materia electoral, tiene un porcentaje de la administración de los tiempos del Estado, ¿no? Aproximadamente el 12%, lo constitucionalmente se establece. El INE había hecho originalmente un acuerdo en el que, como este proceso es ciudadano y no están involucrados en principio los partidos políticos en el proceso en sí de personas juzgadoras, no están involucrados los partidos políticos. Entonces ellos deciden sin la presencia de los partidos. Pero aquí se juntan 2 temas. Los partidos políticos constitucionalmente tienen derecho a su prerrogativa de transmisión de su información en radio y televisión. Entonces tienen algo que se llama la pauta ordinaria, o sea, que pueden estar diciendo mensajes todo el tiempo en ese tiempo, en una parte de ese tiempo del Estado que administra el INE para materia electoral. Entonces, el Tribunal Electoral dijo, no, como tienes que respetarle esa prerrogativa, vuelve a emitir el acuerdo.
ayer se emitió el acuerdo y se definió. Ese acuerdo dice que para esta fase, para hacerlo muy rápido, porque digamos, eso sí son cuestiones técnicas, el INE va a tener 24 minutos diarios. De esos 24 minutos diarios, aproximadamente el 6% le corresponde a los partidos políticos para decir sus actividades. Y el restante tiempo, el INE lo tiene que aprovechar para sus actividades, para promocionar este proceso electoral y para cederle la parte que le corresponde a las otras autoridades electorales para sus actividades de, voy a decir algo, por ejemplo, en Veracruz y Durango que hay elecciones, participa en la elección, credencialízate, etcétera, etcétera, o sea, lo que dice propiamente la autoridad, y transmitir esta participación decirle a la ciudadanía cómo participar, desde qué se está eligiendo, que lo ha hecho a través de su plataforma y promocionales que tiene o sus redes sociales, pero ella tiene el acceso a radio y televisión, ella sí puede decir qué se está haciendo, cuándo van a iniciar los procesos y algo súper importante, cómo vas a votar. Y ahí sí necesita en esta ayuda digamos, de candidaturas y ciudadanía, pues las candidaturas, lo que les interesa es transmitirle a la gente cómo puedes votar, ser muy claros, porque las boletas no están fáciles. Este es un proceso totalmente diferente, entonces estás acostumbrado a ver, pues, el logotipo del partido, pues ya, ¿no? Votas. Aquí hay una serie de nombres y esa es ahí la gran labor, como bien decía el maestro, pues hay que aprender a saber transmitir lo que está, por qué eres la persona idónea o por qué eres el candidato idóneo, porque va a haber solo una serie de nombres y aparte hay que poner, estos nombres tienen un numerito, ese numerito hay que colocarlo en la boleta. ¿Pueden o no las autoridades transmitir esto? Las electorales, claro que sí. Las demás como institución, no en lo personal. No yo X que soy gobernador, o no yo X que soy presidente municipal, o no yo X que soy representante del partido, no, porque ni los partidos políticos ni los servidores públicos se pueden involucrar. De hecho, estos lineamientos que comentamos dicen las infracciones que tienen los partidos políticos y los servidores públicos. No pueden promover a favor o en contra, velada o no veladamente, de alguien, pero una institución, digamos, el Congreso de la Unión como institución, a través de sus medios de comunicación, promocionar la participación, el derecho de la participación ciudadana, de votar, y el derecho de ser votado y de acceso a la información genérico, eso es válido. Muy bien, Cecilia. Ramón, siguiendo un poco esta línea, preguntarte, la mañanera, por ejemplo, del pueblo, la que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tiene una gran audiencia, tiene seguidores, se utilizan recursos del Estado. Y en este caso, digamos, la participación de la Secretaría de Gobernación fue a lo mejor didáctica, ¿no? O sea, no fue para promover, digamos, una candidatura y demás, simplemente fue para informar y decirle a la gente el ABC de cómo votar y qué se va a encontrar el 1 de junio en las urnas. ¿Eso es sancionable? ¿Eso cómo lo podríamos calificar? No, a mí no me parece sancionable, me parece que es necesario que la población sepa el ABC de la votación, porque nunca se ha votado por los miembros de la Judicatura Federal, y agárrense porque ya vienen también las votaciones por las judicaturas locales en los estados donde va a haber renovación de su poder judicial a través del mecanismo del voto directo. Nunca un país del tamaño de México ha realizado la renovación de su poder judicial a través de este mecanismo de votación directa. Hay ejemplos, ¿no? Tampoco estamos inventando el hilo negro. Está Bolivia, está en algunas zonas de Suiza, algunos estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos de América, pero en general no es un mecanismo que se utilice en democracias del tamaño de nuestro país. Esto implica que no hay una guía para saber
cómo invitar a la población a votar. Nadie lo ha hecho, ni en México se ha hecho, y no sabemos bien a bien cómo hacer que la ciudadanía se acerque. Puede ser que esto se parezca a una votación legislativa de medio término, donde la participación ciudadana baja considerablemente, que no sea una votación como como una votación por la presidencia de la República, como la que tuvimos el año pasado, y Sí. para renovar el Congreso Federal y demás. Pero el riesgo existe de que sea una votación muy exigua, que a ojos de terceros le reste legitimidad al procedimiento y que indique, pues no sé si un hartazgo de la población, porque yo creo que la población, lo digo sin tener herramientas para analizar las encuestas, pero las encuestas que he leído, me parece que la población sí quiere que se modifique y se renueve de manera total y radical el Poder Judicial, en general, local y federal. Lo que no queda claro es si va a acudir a las urnas a emitir su voto. Eso Sí. es un tema del Estado mexicano, porque quien quiera que esté o no esté de acuerdo con la reforma constitucional que se está implementando, pues tiene que aceptar los hechos. La reforma ya es una realidad, ya es un mandato constitucional, ya se reformaron leyes secundarias y reglamentarias, o sea, eso ya no tiene vuelta para atrás. De tal suerte que es una labor del Estado mexicano, todos somos partes del Estado mexicano, ¿no? El Estado también se compone de población, entonces yo creo que sí hay que hacer labor de difusión didáctica, que debería hacerlo solamente el Instituto Nacional Electoral o solamente entes, instituciones de los 3 niveles de gobierno, pues sí digamos, sería el escenario ideal, pero tenemos muy poco tiempo para armar esta elección. Hay que reconocer esto, y hay complejidades inéditas. Nadie se ha topado con boletas electorales tan complejas como las que vamos a ver. No quiere decir que sean insuperables, quiere decir que hay que ser muy didácticos con la población, eso es todo, a mi juicio. Hay otros países que tienen sistemas electorales extremadamente complejos, listas electorales que parecen interminables, pero son sistemas muy ajenos a nuestra realidad, como la India, que tiene un sistema de listas para puestos en el Parlamento, porque es una república parlamentaria la India, entonces no es aplicable, ¿no? Y sin embargo, con una complejidad todavía mayor, en la India hay porcentajes de votación muy altos en votaciones con una complejidad en las boletas electorales todavía mayor a la que vamos a enfrentar. Lo menciono para simplemente, no para comparar el sistema político electoral de la India y de nuestro país, de México, simplemente para decir que no es insuperable el desafío de hacer una votación compleja. Lo importante es que la población le interese ir a la urna y que sepa cómo gestionar su visita al centro de votación. Entonces, yo creo que es una labor que tenemos que hacer. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Y bueno, David, tú con tu experiencia, pues cómo involucramos a la gente, o sea, ya hablamos de las reglas, hablamos un poco de cómo moverse, digamos, cómo jugar, digamos, dentro de estas reglas que se están dando para este proceso. Y bueno, pues la siguiente pregunta es cómo involucramos a la gente para que se motive a participar. ¿Cómo lo ves tú?
Fíjate que yo comparto con Ramón algo que es bien interesante. Desde que arrancó este proceso ha sido una pugna total, ¿no? Los que sí están de acuerdo, los que no están de acuerdo, pero por qué sí, por qué no. Pero nadie se concentró nunca en verdaderamente informar el beneficio de, como ciudadanía, poder elegir a nuestro Poder Judicial. Siempre se concentraron en cuestiones políticas y déjenme llamarlo cuestiones partidistas para saber quién decide qué en este país. Y al final del día la ciudadanía es la que tenemos que participar. Nunca se ha hecho una comunicación clara desde mi punto de vista en función de decirle a la gente por qué es importante esta reforma. Como bien dicen, pues la reforma ya arrancó y es un hecho. Y entonces ahora hay que trabajar en informar a la gente, no desde un punto de vista oficial o no oficial, sino un punto de vista de comunicación de lo que está sucediendo con esta reforma, de cómo va a ser el proceso, de qué va a pasar en este proceso, de quiénes participan y cómo participan. Yo creo que hoy sí los 3 niveles de gobierno deben de estar concentrados en hacer esta difusión y esta comunicación de la reforma judicial bajo los conceptos de decir los tiempos, los procesos, los lineamientos y cómo se va a desprender todo esto. Para darle espacio a estos candidatos a que se cuelguen de esta información y que sea más fácil para ellos comunicarse con la gente porque ya tienen un antecedente, ya tienen información previa de qué se trata. Ahorita que decía la maestra, todo lo que van a tener que hacer del registro, de subir, de informar, de hacer, oigan, pues es un proceso administrativo que si bien es claro y es ordenado y está bien, ¿no? ¿Cómo les va a dar tiempo para estar planeando toda una serie de actividades, para sacar una campaña, para poder escribir los textos que necesitan, para el video, para el post? Creo que hoy más que nunca hay que trabajar en decir a los candidatos que hay que profesionalizar de alguna manera este proceso. O sea, no nada más es de que ahora pongo, pues soy el mejor candidato, soy el 9 y el color naranja. Pues sí, si bien vamos a definir en una boleta tan complicada, ¿no? En función de un color y en función de un nombre nada más, pues digo, sí, pero entonces, ¿en qué vamos a trabajar? ¿Por qué van a diferenciarse estos candidatos? ¿Qué propuesta tienen? Entonces yo creo que la comunicación tiene que venir en cascada, tiene que venir un paraguas de concepto rector de la reforma judicial, de qué se trata, y empezar a bajar la información de tal forma que se ordene y sea muy clara. No tenemos que dejar la interpretación ni tampoco a que si estoy afiliado a un partido o no, que si es lo bueno, si es lo malo. No, señores, hoy se trata de México. Y creo que la ciudadanía siempre ha dado la cara por este país, siempre salimos adelante, siempre buscamos cómo resolver. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidos en esta parte para todos hacer una labor de ir a votar, para hacer una labor de informar desde nuestra trinchera, decir, señores, esto es importante por esto. Hay que seleccionar a los candidatos en función de lo que ofrecen, su trayectoria, sus funciones, su experiencia. Y sobre todo, por ejemplo, algo que históricamente ha pasado cuando vienen las elecciones, le preguntamos a la gente, oye, ¿conoces al diputado por el que vas a votar? No. ¿Cómo se llama el diputado de tu distrito? ¿Cómo se llama el diputado de tu alcaldía? ¿Cómo se llama tu alcalde? ¿Qué trayectoria tiene? Es lo mismo que pasa ahorita. Yo creo que nadie se ha dado cuenta dentro de su área de influencia por qué va a votar. No sabe por qué va a votar, pues mucho menos por quién va a votar. Entonces, ahí radica muy importante esta labor de todo el tiempo. El INE, por ejemplo, tiene que estar haciendo toda esta campaña cívica. Recordemos que hoy el INE tiene el encargo, ¿no? de la parte de desarrollo del civismo. Y entonces debería de estar todo el tiempo, más allá de si le tiene que dar tiempo a los partidos, que si los tiempos oficiales, que está bien, pero creo que hay que concentrar el esfuerzo en esta elección que es verdaderamente histórica, ¿no? Y que tiene que ser un gran ejercicio de democracia y que tiene que ser incentivar para la participación de la ciudadanía, porque si no, entonces va a ser pues, un buen intento. Y no queremos que suceda eso. No estamos ya para buenos intentos, estamos para buenos resultados. Estamos para cosas que realmente sucedan y nos hagan cambiar y nos lleven, ¿no? En el mejor rumbo a este país en función de la democracia. Entonces, creo yo que seguir trabajando, seguir todo el mundo informando, seguir buscando formas. Yo repito, le digo a los candidatos, en verdad, asesórense. No es un camino que sea fácil, sobre todo porque no se dedican a eso, a la comunicación, pero sí que se asesoren para poder ser un diferenciador y que la gente en verdad los vea como algo que es verdaderamente importante y que los pueda seleccionar en función de tu trayectoria, en función de lo que ellos están exponiendo. Muy bien, David. Hay un tema, Cecilia, que bueno,
implícitamente lo hemos estado comentando. O sea, las autoridades buscan generar las condiciones de equidad en la contienda, ¿sí? Que las reglas sean parejas para todos, que no haya a lo mejor ventajas para algunos por encima de otros y demás. ¿Es esto posible en una elección tan desconocida, en un proceso inédito, en un proceso donde pues está por un lado la parte federal, como decía Ramón, y viene pues también aparejado y concurrentemente la parte local? Sabemos que pues es un proceso pues que va a irse perfeccionando, pero es posible que haya equidad, que los candidatos, y sobre todo en este caso los candidatos son abogados, y me imagino que allí en el tribunal pues estarán esperando impugnaciones de una serie, como nunca, ¿no? En esta situación, pero pregunto, ¿hay las condiciones y las autoridades hacen su chamba de buscar la equidad, ¿no? Piso parejo, ¿es posible en una contienda de esta naturaleza? Sí, debemos hacer lo posible. Las autoridades electorales ya llevan mucho tiempo acostumbradas al cambio y a que funcione. O sea, es la Constitución nos mandata, como bien dicen, esta reforma electoral, entonces tiene que ir la reforma. La autoridad tiene la obligación no solo de buscar la equidad, obviamente es un principio rector, pero también la certeza. O sea, tiene que darle certeza a la ciudadanía de qué va este proceso, tiene que darle certeza a los candidatos exactamente a lo que pueden o no pueden hacer, y a las autoridades y a todos. ¿Es posible lograr la equidad? Pues en ese sentido, por eso hay estos límites de tú puedes hacer tu campaña en redes sociales y tu campaña vía propaganda impresa. El gran reto, y eso sí, yo sí creo que ha ciudadanizado con todos, digamos, que estemos más a favor o más en contra, lo que ha provocado o ha obligado es a todas estas personas juzgadoras a realmente tener que comunicar, salir e informar, o los va a obligar a partir del 29 de marzo, del 30 de marzo, a tener que explicar realmente qué es su labor, para que la ciudadanía se dé cuenta de la importancia de este proceso electoral, porque simplemente, dependiendo de cada ámbito, lo que está, digamos, lo que está atrás de que tú elijas bien a personas juzgadoras es la tutela de tus derechos humanos. Sí, un Entonces, principio. sí, o sea, entonces, digamos, dicen, a mí qué me importa un juez electoral, o sea, si yo estoy, un juzgador electoral, si yo estoy en mi día a día de mi trabajo, mi comida, mi seguridad, etcétera, etcétera, y tú dices, pero espérame tantito, estas personas, bien que mal, entre otras muchísimas cosas, deciden en última instancia si te dieron o no te dieron tu credencial de elector, y la credencial de elector es necesaria hasta este momento, es tu documento oficial para identificarte y la base para muchos otros derechos. Inscribirte en instituciones, poder abrir una cuenta bancaria, poder ejercer tus derechos de ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, el ámbito penal, ¿qué les obliga a las juzgadoras penales? A tratar de distinguir lo que, por ejemplo, la ciudadanía mucho confunde. Oye, pero es que yo voy y denuncio y no me resuelve nada, el juez no me resuelve nada. Ah, no, pero a ver, espérame, hay un trabajo, la denuncia se hace ante las fiscalías, ante los ministerios públicos, y luego viene la resolución ante el juez. O qué pasa ante un arrendamiento o ante un derecho de guardia y custodia. Eso, cada juez, cada persona juzgadora en su ámbito está obligada a transmitirle a la ciudadanía realmente su actividad, y como tienen razón, expertos en la comunicación no somos, y hay que allegarse de los expertos. Estas reglas, acorde a unos topes el piso, van a ser esos 220,000, y acorde a la naturaleza de la función, digamos, el ámbito nacional, pues es lógico que gastará más, subirá la base, porque tiene que verse el tipo de elección, el ámbito territorial y la gente a la que se sigue. Entonces, lo que sí se permite es que tú te allegues de personas expertas, o si lo quieres, en contabilidad para tu fiscalización, personas que te puedan apoyar
en la comunicación. O sea, sí lo puedes, nada más lo tienes que comunicar. O sea, pero el INE sí permite todas estas reglas de fiscalización que tú te allegues de una persona que te acompaña, te coordina, o un equipo, como sean tus topes de gastos, que te ayude y te acompañe a hacer esta propaganda como candidato, porque como bien dice el maestro David, pues están aprendiendo, no son o sea, no son candidatos y tienen que aprender, pero sí tiene que haber pues una unión entre convencer a la ciudadanía de la importancia, o sea, de lo que está en juego con este proceso electoral integral, como bien dicen, es federal, todo el Poder Judicial Federal, más 19 entidades. En el 2025 va a haber 19 entidades también con procesos locales. Entonces, ¿qué de relevancia tiene para ti en tu día en día y a futuro a ti ciudadanía? Luego, el juez o la persona juzgadora, ¿cómo está obligada a transmitir? Y tiene, o sea, ¿por qué su experiencia? ¿Por qué él es diferente? ¿Por qué él es mejor? ¿Por qué él haría bien esa chamba? O sea, eso es lo que tiene que lograr transmitir. Y las autoridades y las autoridades también, o sea, informar claramente, dar certeza y en lo que se está participando, porque es la renovación, si bien decían, sí, Bolivia, pero Bolivia es suprema, ¿no? Algunos distritos en Estados Unidos o en Suiza. El doctor Ramón comentaba esto de la India, pues la India podría ser un buen ejemplo de cómo también tenemos que pensar a la larga, o sea, hacer que esto funcione bien e inmediatamente pensar cómo mejoramos, porque vamos a imprimir, si no estoy mal, un aproximado de 600 millones solo a nivel federal de boletas. ¿Por qué no entonces pensamos en una urna electrónica? O sea, ¿por qué no pensamos en votación a través de si traemos nuestra vida en nuestro celular, confiamos nuestros estados de cuenta y todo, ¿por qué no logramos cambiar nuestro chip de ejercer nuestro voto a través de Internet? O sea, y es como también tenemos que aprovechar las tecnologías y ver las mejores formas. Si esto ya está en la Constitución y lo tenemos que cumplir, o sea, y se va a cumplir, tenemos que buscar la mejor forma de que funcione y que efectivamente sea ciudadanizado, o sea, que la población se involucre y exija a sus juzgadores esta tutela integral en cualquier ámbito de sus derechos humanos. Seguramente tendremos que sacar lecciones y aprendizajes que van a ser muy importantes. David, ¿quieres comentar algo al respecto de lo que dice Cecilia? Nada más quisiera acotar un poco el tiempo, se nos está terminando para que entremos rápido, o sea, escuchando tu comentario, David. Muchísimas gracias, Sergio. Yo nada más algo bien rápido. Dime. Mil gracias, perdón, te interrumpí. Mil gracias. Yo nada más algo bien rápido, porque ahorita que escuchaba, por ejemplo, esto que hablabas de equidad y que todos hay una serie de lineamientos y reglas, me parece en verdad un reto y me parece algo bien chingón, lo voy a decir como tal, como publicista, como mercadólogo, el poder decir, oye, todos tenemos esta misma base, todas estas reglas, es como si fuera, vamos a decir, una licitación te ponen las reglas y te ponen un tope, y entonces tienes que hacer tu propuesta en función de eso. ¿Y qué pasa? Pues gana el más creativo, el que propone la mejor estrategia, el que tiene las mejores ideas para implementación, el que puede producir a mejores costos, el que puede hacer todo en función de estas reglas. Lo mismo veo aquí, es una gran oportunidad para que bajo las mismas reglas busquemos ser más creativos, busquemos la mejor estrategia en campo, busquemos las mejores alianzas para distribución de nuestros mensajes. Ojo, no pagados, pero sí quiere decir que la gente que me sigue en Facebook pueda repostear todo lo que yo pongo, o quien sigue en TikTok, o quien me sigue en Twitter. Al final del día yo creo que es una gran oportunidad. Yo así al menos lo veo y me encantaría poder asesorar a algún candidato, ojalá tenga la oportunidad de hacer algo, porque creo que aquí hay algo importantísimo en cómo hacer que esta marca de candidato pueda conectar en verdad con la ciudadanía. Creo que es un gran reto y es una gran oportunidad. Gracias, Sergio, es lo que quería comentar. Así es. Bueno, vamos a entrar a la parte de conclusiones, vamos a comenzar con Ramón, por cuestión de tiempo vamos a tener que ir cerrando ya este conversatorio, agradeciéndole su participación. Empezamos con Ramón, luego con Cecilia, Ramón, David, y cerramos con Cecilia, si les parece. Adelante, Ramón. Bueno, yo creo que podemos concluir que estamos en una etapa delicada, que va a marcar el resultado de la elección, porque
necesitamos como población, como electorado, conocer, empaparnos del mecanismo de la votación y enterarnos. Yo incluso usaría el adverbio íntimamente de cómo va a ser la jornada electoral y cómo van a darse las campañas, para poder entender la gravedad y la importancia de esta elección. Y eso, pues, parte de conocer qué hace el Poder Judicial, cosa que no estoy muy seguro que todos los electores y todas las electoras conozcan a cabalidad qué hace el Poder Judicial. Pero bueno, es un tema de civismo que no vamos a resolver en 2 semanas o en 2 meses, pero tendríamos que, como bien dice la maestra, hacer lo necesario para que esto sea un cambio radical de la relación del ciudadano con el Poder Judicial, local y federal. Eso por una parte. Por otra parte, los candidatos y candidatas pues tienen que tomar las riendas de sus candidaturas. Tienen un montón de normas que lo regulan y de sistemas de fiscalización que van a tener que completar mientras hacen campaña y con límites de campaña pues austeros, no hay otra manera para llamarlos, que independientemente de la labor de revisión que haga el Instituto Nacional Electoral de sus parámetros y criterios de gasto, pues los va a hacer diferenciados, pero no los va a hacer más generosos. Van a tener que, los candidatos y candidatas van a tener que aprender a hacer más con menos. Y de todas las fuerzas políticas, pues ya hay que pasar la página, en el sentido de que si la reforma fue buena o mala, eso lo vamos a ver en los próximos años, pero ya es una realidad constitucional. Y lejos de sabotear el proceso, hay que ver que se cumple el proceso. Eso también significa ser parte de una república. Hay que poner por encima de nuestros intereses personales, muy válidos, el interés superior de la nación. Suena a discurso del siglo pasado, pero eso lo tienen muy claro, por ejemplo, los franceses. La derecha, la izquierda, el centro francés sabe que hay temas que los unen y que ahí tiene que imperar esto que los franceses llaman la grandeza de Francia. Bueno, pues hay que pensar en el bienestar de la reforma, estemos o no de acuerdo con ella, porque ya es parte de nuestra Carta Magna, y eso nos impone un deber de coadyuvar en que se lleve a cabo la misma de la mejor manera posible. Muy bien, Ramón, muchas gracias por esta participación, por esta conclusión. David, tu comentario, tu conclusión. Es de que yo lo que veo es un primer gran ejercicio, ¿no?, electoral para todo el tema del Poder Judicial. Yo creo que ahora nos toca a los ciudadanos también involucrarnos, informarnos y sobre todo participar activamente en esto que está sucediendo. Veo una gran oportunidad de cambio, de poder aprender muchísimo de todo lo que es el Poder Judicial y no quedarnos nada más con una parte, ¿no?, que es el Ministerio Público, por ejemplo, que todo el mundo habla y el cual ni siquiera va a tener participación en estas candidaturas, ¿no? Sin embargo, creo que hay una área de oportunidad enorme. Yo quisiera decir, los candidatos, en verdad, independientemente de si el presupuesto es bajo o no, creo que tiene mucho por hacer. Tiene mucho que trabajar más allá del presupuesto, más allá de las redes y demás. Creo que hoy tiene que demostrar y comprometerse con la ciudadanía de que este cambio en realidad se está dando y va a ser para bien. Yo creo que invitar a seguir difundiendo y a seguir trabajando en ello, que es muy valioso lo que está pasando. Gracias. Gracias, David, por tu participación, por este comentario. Cecilia, tu conclusión, tu comentario final, por favor. Gracias. Bueno, pues como bien dicen, la reforma judicial está. El 1 de junio va a haber elección, entonces hay que ver la gran oportunidad de acercar la justicia a la ciudadanía y a la población en general, de explicarles, o sea, a las personas juzgadoras, explicarles su labor, el por qué, cómo los impacta, cómo los proteges, cómo los tutelas, y cumpliendo ciertas reglas básicas, o sea, conociendo estos 3 lineamientos y eso,
la van a hacer y lo importante aquí es transmitir por qué la justicia la podemos volver o se puede volver más cercana para la gente. Y si bien está este tema de fiscalización, nada más hay que recordar que la fiscalización es muy dura con los partidos y candidatos del Ejecutivo y Legislativo porque el financiamiento es público. Aquí el financiamiento ni es público ni es privado. Es el recurso bueno, o así lo denominaron, no público, no privado, aunque es el propio recurso de las candidaturas, y hay dos principios muy importantes, o sea, este es un proceso diferente, entonces no le siguen las reglas tajantes de los procesos que conocemos, entonces también hay que ver la racionalidad y la razonabilidad de estas normas y entenderlas en el contexto de que son candidaturas de personas juzgadoras, no políticas, que no reciben financiamiento público, que tienen que cumplir unas reglas, que tienen que acercarse a la ciudadanía para hacer efectiva esta justicia, digamos, para la población. Y, o sea, que con que cumplan esas reglas básicas, también las autoridades están en la sintonía de que este es un proceso diferente, no el proceso que se sigue con las otras reglas que conocemos. Entonces, que sea una gran labor de conjunto de hacer que esto, que ya es un cambio, funcione para bien en general de nuestro país. Eso es lo que yo diría. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad. Y en nombre de la agencia Veritas Vox, les quiero agradecer a la maestra Cecilia Guevara, al maestro Ramón López Castro y a David Flores por su participación en este conversatorio. Sin duda que sus aportaciones y comentarios nos van a servir para dar algo de luz, ¿no? Para comprender de mejor manera de qué trata esta elección de cargos judiciales. Y efectivamente, aunque se repite, es un proceso inédito en México, ¿no? Y quiero cerrar con un mensaje a los candidatos. Hay que perder el miedo, hay que usar la información que ahí está disponible, hay que liderar con transparencia. Y a la ciudadanía, pues el llamado es únanse a este esfuerzo para construir un poder judicial más cercano y más legítimo. Soy Sergio Zeta y agradezco mucho su atención. Hasta el próximo conversatorio. Que la pasen muy bien. Gracias. Bye.